Ya estamos. Saludos a todas las personas presentes, a quienes nos miran por medio de los canales digitales de la Red de Gestores del Guayas, la Casa Morada y Corporación Imaginario. Mi nombre es Andrea Crespo Granda y soy la presentadora del ciclo de charlas ¿Qué pasa con? Un espacio de diálogo en donde por medio de conversaciones con personas vinculadas a diferentes ámbitos del arte y la cultura, reflexionamos temas de interés. Hoy conversamos sobre un tema importante, no solo para artistas y gestores culturales, nos compete a todos, a todas como ciudadanos. Hablaremos sobre el espacio público. En esta ocasión tenemos un cartel diverso, nos acompañan personas que de diferentes ámbitos, de diferentes áreas de reflexión, usan, piensan y viven el espacio público. Primero tenemos a Milena Aguayo, activista ambiental y política, educadora de profesión y vocación. Es coordinadora de gestión comunitaria Vecinos del Bosque Seco Tropical de Samanes 1. También tenemos a X Andrade, PhD en antropología. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Es presidente vitalicio de la corporación Full Dollar, una empresa dedicada a traficar entre la antropología y el arte contemporáneo. Nos acompaña también Valentina Brevi, arquitecta y máster en políticas públicas y gobernanza. En el 2008 creó el espacio Vacío, Galería de Arte en Construcción, en donde promovió las artes visuales, la arquitectura y el espacio público. Trabajó en el diseño de políticas públicas culturales en el Ministerio de Cultura. Tenemos también a Nadia Donoso, máster en medios, comunicación y cultura, ha sido productora audiovisual, actualmente gestora de comunicación y posicionamiento del CEPAM Guayaquil. Y para finalizar este cartel tenemos a Pili Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, documentalista, miembro de la productora Gato Tuerto y nexo permanente del Cine 8:30 para la ciudad de Guayaquil. La idea detrás de este cartel, que puede parecer muy heterogéneo y que lo es encontrar en esta complejidad de voces un abordaje hacia el espacio público que pueda ser más integral. En esa medida, la primera pregunta con la que empezamos, y el orden de participación va a ser alfabético, es si cada uno de ustedes nos puede definir o contextualizar desde su práctica, saberes, qué entienden por el espacio público y obviamente haciendo esta referencia a esta ciudad en donde ustedes viven, transitan o han investigado. Bueno, voy a empezar yo por orden alfabético, Aguayo. El espacio público es para toda ciudad, para toda urbe, desde mi perspectiva, ¿no? El lugar donde podemos siempre encontrar o visualizar qué es la identidad social. Cuando viajamos, cuando vamos a un lugar, siempre los espacios públicos, las plazas, los parques, es lo que nos da la impresión de qué es o cómo es la gente de una ciudad, ¿no? Entonces, en estos espacios se puede desarrollar mucho lo que es el sentido de pertenencia, la confianza en el otro, el compartir, ¿no? Eso es para mí el espacio público. Perfecto. Valen. Bueno, gracias por la invitación. Perdón. Sí. Gracias por la invitación, Andrea, y un gusto ver a algunos de ustedes al cabo de muchísimo tiempo que no hemos coincidido. Yo logré viajar a Guayaquil antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, y desde ahí, claro, ya entré en otra onda. Y nada más para contexto, la gente que no conoce mi trabajo, pues yo estuve basado en la ciudad de Guayaquil desde el año 2001 hasta el año 2010, 2012 incluso, ya yendo y viniendo, ¿no? Y para mi sorpresa, para mi suerte, digo yo, porque yo tradicionalmente era un antropólogo urbano antes de meterme en el mundo de las imágenes, fui testigo, digamos, del implantamiento del modelo de renovación urbana pensado en la época de Febres Cordero e implementado con las alcaldías de Jaime Nebot. Entonces creo que estuve en un momento absolutamente crucial para entender las transformaciones que estaban ocurriendo en el espacio público, que tradicionalmente ha sido visto como un ente pensado para lo que mi colega decía, el encuentro, el desarrollo de un sentido de identidad urbana, nacional, etcétera, 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 pero que con las políticas que empiezan a implementarse con el capitalismo tardío, se empiezan a implementar
de manera mucho más radical la privatización del espacio público, ¿no? Entonces las concepciones tradicionales que teníamos empiezan a ser totalmente modificadas. Y eso requieren varios dispositivos, algunos tienen que ver con arquitectura, por ejemplo, ciertamente diseño, ciertamente paisaje natural construido, ciertamente vigilancia, predominantemente vigilancia. Entonces, escribí varias cosas y tengo un librito pendiente ahí, que es como los diarios que escribí sobre el día a día de la renovación urbana y las consecuencias que eso yo veía que tenía gente concreta, ¿no? Entonces, este sentido de vigilancia y de domesticidad, de domesticación de la ciudadanía guayaquileña a través de distintos dispositivos pedagógicos que eran emitidos no solamente por la propaganda municipal, sino a través de estos cursos de formación ciudadana y todo esto, ¿no? Había una ideología ahí que naturalizaba la privatización. Y en un sentido ha sido tremendamente exitosa. Tengo que reconocer que estoy bastante desconectado de Guayaquil ya por una década prácticamente. Pero hasta donde yo estuve, hasta donde fui testigo, el modelo fue un modelo tremendamente exitoso en el sentido de que la gente se había apropiado de ese modelo. Y Nebot fue muy exitoso en promocionar la idea de autoestima guayaquileña y la noción de guayaquileñidad. O sea, como que activó eso de una manera bastante estratégica y legitimó un proyecto que felizmente luego se ha ido desarrollando resistencia social y tal, pero en ese momento el apoyo de los medios era tan abrumador, o sea, tan monolítico. Muy poca gente teníamos una voz crítica sobre este proceso, o sea, que nos imprimieran un artículo, cosas de estas. Y ahí sí tengo un vacío porque no sé exactamente qué es lo que pasó posteriormente a esa década. Es decir, algo entiendo de los movimientos críticos que han habido alrededor de esta supuesta nueva ciudad que emergió. Y me da la impresión de que la desigualdad social y la violencia que está atestiguando Guayaquil, para mal, es resultado precisamente de un modelo que radicalizó la fragmentación espacial y hizo eventualmente en el futuro a una ciudad entrópica, o sea, una ciudad que no toma en cuenta, por ejemplo, lo del calentamiento global seriamente, y por tanto veo ahí una serie de tensiones que ojalá más bien yo aprenda en esta sesión, ¿no? Muchas gracias, X, por tus comentarios. Vale. Gracias. Hola con todos. Qué gusto verlos. Así como el X no tengo 10 años, pero casi 5 ya fuera de Guayaquil también, entre unas y otras cosas. Yo he pasado de la ingenuidad de pensar que el diseño puede resolver el espacio público a la desilusión total de pensar que la política pública puede resolver el espacio público. Entonces, la verdad, no, en este momento me coges así como en rojo porque estoy en la época de desilusión. Estoy en la época en la que todo lo que dice el X, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucedió en Guayaquil es tal como lo ha descrito y lo que está sucediendo ahora ya no es solo a nivel Guayaquil, es a nivel país. Entonces, esto que menciona sobre cómo la sociedad ha reconocido un discurso y lo ha apropiado y se lo ha hecho suyo, ese discurso ahora lo maneja no solo Guayaquil, sino que lo maneja todo el país. Y eso tiene problemas. Tiene problemas cuando le tenemos miedo al espacio público. Hoy día justamente estaba en un lugar en el sur de la ciudad y me dijeron, vamos a coger el taxi para regresar. Y dije, ¿taxi? No. Cuidado y nos pasa algo. En una ciudad en la que antes esto no sucedía, ¿no? Antes en esta ciudad uno podía coger taxi pseudo tranquilamente, ¿no? Pero ahora también acá tengo el miedo de que el secuestro express va a suceder, ¿no? Y cualquier otra cosa también puede suceder. Entonces, eso es lo que se ha convertido el espacio público ecuatoriano hoy en día. Y eso es una tristeza, porque
no solía ser así, y el espacio público en otros lugares y en otros países no es así. O sea, lo público, como lo dijo Emilien, nos pertenece a todos. Es lo que es finalmente donde somos comunidad. Y no necesariamente es el espacio que le pertenece al gobierno o que le pertenece... Me acuerdo que hace muchos años, cuando era profesora, hicimos un trabajo con los estudiantes y hablábamos sobre cómo definían ellos el espacio público. Y lo más interesante fue que incluyeron todos los espacios privados que se puedan imaginar. El centro comercial, los hospitales, los colegios. Entonces, y tienen razón. Esos también son espacios públicos. Los baños de los museos, de los ministerios, de las unidades, bueno, quizás de las unidades educativas hay que tener ciertas restricciones, pero los baños de las instituciones públicas son baños públicos. Si uno está pasando por la institución y tiene que usar el baño, debería poder usar. Pero yo sé que esto parece como que, ¿por qué estás hablando de baños? Porque es importante. Porque pensar en que tenemos acceso a vivir en el espacio público es pensar en que debe de existir una política pública o un razonamiento o una voluntad de que ese espacio sea accesible para todos. Y eso incluye usar el baño, porque eso es parte de vivir. Entonces, sí, me cogen en una etapa de desilusión total. Bueno, la desilusión creo que es importante. Es una parte porque nos permite ver de forma realista las cosas, ¿no? O sea, también hay algo que es importante decirlo y nosotros como con Paulina y con Ángela a veces lo conversamos, es decir, ¿qué tanto se puede resolver desde lo público? Problemas o conflictos que tienen que ver con los deseos internos, que tienen que ver con parte de la subjetividad, pero también con todo esto que ha ocurrido y que ustedes lo han mencionado, Emilien, X, tú, que es con esta autoprivatización que tenemos en Guayaquil de la vida, ¿ya? De las relaciones, de los vínculos, o sea, de incluso, o sea, como que privatizarlo todo, e incluso estas formas de relacionarnos, ¿no? Y que nos llevan de una u otra forma a procesos de violencia sumamente complejos como los que estamos viviendo ahora y que, como bien han señalado, están vinculados, están relacionados, no pasan, digamos que por fuera del radar, todos estos, aunque no los quieran llamar así, pequeños guetos que ha creado o que creó la regeneración y que cada vez se fueron expulsando y que cada vez se fueron sofisticando y generando mecanismos de supervivencia para tener todo allí, todo dentro de este marco de la ciudad, y sin embargo ese todo allí nos priva del contacto de la comunidad, de la diversidad. Entonces, quisiera darle la palabra a Nadia. Muchas gracias. La verdad, escucharlas para mí es como aprender un montón también. Estoy como también mucho en la línea de Valentina. No sé si necesariamente en la desilusión. Sí, por supuesto que hay cuando estamos en los procesos de activismo en calle, en el movimiento de mujeres diversas en resistencia Guayaquil feminista al que yo formo parte, y me pensaba cuando tú me enviaste estas preguntas, ¿qué es para nosotras el espacio público? Y aquí también me permite un poco hablar por el movimiento, y estaba pensando que es un hogar abierto para nosotras al espacio público, a pesar de que no nos permitan usarlo de ese modo, pero... Y es curioso el término hogar porque a pesar de que la RAE no nos gobierna la forma en la que nosotras hablamos, y que fui a consultar qué significa el término hogar, y me permito leer algunos. Entonces dice: sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundición. Casa o domicilio, que es donde hacemos todas nuestras acciones. Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas, es pues donde luchamos juntas. Centro de ocio en el que se reúnen personas que tienen en común una actividad, una situación personal o una procedencia. Y el último que dice, bueno, hogar abierto, que es justamente el término que usaba, es hogar donde la combustión se produce en comunicación directa con el aire. Entonces es donde nosotras hacemos combustión, donde hacemos la hoguera feminista para la lucha de nuestros derechos. Entonces, es como lo pensaba, ¿no? Como debería, al menos,
poder usarse el espacio público como un hogar abierto para todas y para todos y para todes. Dentro del movimiento de Mujeres Diversas en Resistencia también forman parte mujeres trans, disidencias, y definitivamente el espacio público no es seguro para ellas. O sea, no hay una seguridad que poder decir, ah, sí, el espacio público es mi hogar abierto, cuando tenemos todos los peligros. Y aquí hablo ya desde mi persona, Nadia, yo soy mujer, soy una mujer femenina, con un cuerpo femenino, que definitivamente el espacio público al que yo quisiera llamar mi hogar no me permite estar ni segura ni tranquila. Hace pocas semanas un tipo me persiguió en la calle y todas mis amigas se sorprendían de que nunca me había pasado. Y yo dije, wow, o sea, es tan común que hemos normalizado la violencia, de que una persona nos persiga en la calle, de que un hombre nos persiga en la calle, y agradecernos de que no nos pasó nada, cuando sí nos pasa. Nos agreden desde el momento en que nos persiguen. Entonces, el espacio público es mi hogar abierto, sí, con todos estos peros, y como quisiera yo poder ejercitar, poder estar allí. Tiene, por supuesto, sus trabas, y creo que en las siguientes 2 preguntas que tenemos podríamos ya hablar más de cuáles son los obstáculos y los problemas que nos representan, sobre todo en la lucha feminista, por la que yo estoy hablando hoy aquí, a pesar de que no soy la única voz. Sí que hay muchas problemáticas, pero sí me gustaría decir esta definición para nuestro espacio, para lo que nosotros hacemos, que es nuestro hogar abierto. Billy. Gracias. Bueno, a mí me gusta mucho volvernos a encontrar por esta vía, amigos y amigas, en realidad, que bueno volvernos a encontrar, me alegra mucho. Y veo muy oportuno también lo que Andrea y las otras compañeras están provocando a través de este diálogo. Y creería que es oportuno también porque estamos por cumplir el próximo año 30 años de reinado del Partido Social Cristiano en la administración municipal. Como lo señalaba X, hacia el 92, Fred Cordero asumió esa autoridad y ha venido desarrollando, independientemente de los distintos alcaldes, este partido, una lógica de ciudad que obviamente desde ese entonces. Desde esta óptica hemos venido desde acá viendo una afectación muy, pero muy grave a un elemento esencial para la protección y la promoción de derechos humanos, que es el espacio público. La libertad de asociarse y de encontrarse en lugares, la libertad de reunirse, la libertad de manifestarse, es esencial para todo lo que luego podemos concebir como derechos humanos. Está en el centro de esta conceptualización del ser humano en estado de dignidad y de la sociedad que guarda este concepto. Pero acá vemos que desde hace mucho se ha venido desarrollando una política de privatización, lo hemos ahí anotado antes, no voy a ahondar porque, bueno, está fresca en la memoria, episodios que tienen que ver con la proliferación de fundaciones que han estado, digamos, siendo parte de una política municipal, y eso tiene que ver también con el manejo del dinero público en esto, y la concepción de que el espacio público básicamente es para vender golosinas, por decirlo de mala forma, ¿no? El espacio público sirve para comercializar
la mercancía de grandes corporaciones. Eso en perjuicio de toda una serie de colectivos que han estado, digamos, viendo esa exclusión de sus libertades, del goce de sus libertades en estos espacios. Ahora en las aceras, por donde uno debería transitar con libertad, tal vez eso no lo ha podido registrar el X, pero unos muros que para, por ejemplo, las personas con movilidad restringida, vallas, en esto, publicidad que te exhiben ahí este comercio, ¿no? O proyectos como los de Guayarte, que es obviamente la comercialización de esas libertades en manos de los que pueden acceder a esos espacios, ¿no? Entonces hay una brecha muy amplia de aquella gran mayoría que no puede, digamos, acceder a poder disfrutar de esas libertades en estos espacios que, como ha dicho Nadia también, debería ser nuestra casa. Y hay un elemento que no ha dejado de ser perturbador ya como personaje, digamos, garrotero, ¿no? Que es la figura, digamos, en donde se plantea toda una política de restricción de derechos, que es la Policía Metropolitana, y cómo, si lo hemos visto evolucionar, ha venido blindándose, ¿no? En esto, en relación a echar garrote a todo el que, digamos, se encuentre enfrente. Y ese conflicto ha estado desarrollándose en este espacio público, que es un espacio que siempre va a tener contradicciones, sin duda. Es un espacio, digamos, de conquista constante. Acá. Y ahí tal vez estoy queriendo reconocer algunos avances, tal vez tratando de matizar un poquito ese escepticismo que podríamos tener. Yo creo que, por ejemplo, el movimiento feminista ha tenido una acción muy vigorosa en el espacio público por encima de los guardias. La comunidad LGBTI ha podido también desarrollar sus acciones por encima de los guardias. Si bien es cierto, el permiso, que es el que estas autoridades nos piden, mostrar al momento de hacer un plantón, fíjense lo que estoy hablando, una cosa absolutamente insostenible, ¿no? En materia de manifestación pacífica, no ha limitado que hagamos las acciones. Si bien es cierto, hay que pelearla y se lo hace porque eso es parte de la, digamos, tarea la tarea comunicacional también que desarrollamos, lo hacemos. O sea, las acciones se hacen. Y una cosa y con esto termino, tal vez una situación que vivimos acá es a propósito de este permiso, ¿no? Nunca lo responden, me refiero al municipio, y uno lo hace, pero las pocas veces que lo responden, y eso lo digo porque es un recuerdo fresco del anteaño pasado, perdón, es diciendo, y lo traía a la mano, un memorándum, ¿no? Que decía que el pedido para hacer la ocupación de la Plaza de San Francisco no procede porque la celebración del Día de los Derechos Humanos no tenía carácter cívico.
Esta era la respuesta. Y que estaba escrito por, digamos, estos funcionarios que han estado desde hace 30 años, que es lo más grave. Por eso digo que eso no ha cambiado en nada, ¿no? En realidad. Pero eso no detuvo que hagamos la acción en esto. Es decir, que está por encima algo que, claro, cuesta, porque no es fácil estar ahí en este jaloneo con estos, pero se hacen las acciones. Y las vamos a seguir haciendo porque así es como se construye también todo lo que hemos hecho. Y creo que hay una sustancia vigorosa que se construye a partir de esa fricción con esa manera restringida, discriminatoria, maltratante, excluyente, privatizadora, que es la que, digamos, impera, esa concepción que impera en el municipio de Guayaquil desde hace ya casi 30 años. Nada más por ahora. Gracias, Billy, por tus comentarios. 30 años, ¿no? 30 años de reinado social cristiano, y realmente ha tenido una eficacia esta despolitización del espacio público, esta despolitización de las imágenes, de la violencia, que de repente como sociedad las comenzamos a incorporar y las comenzamos a avalar. Sin embargo, lo que mencionas es un poco interesante, también un poco en relación a lo que dice Nadia. Se hacen estas acciones, es decir, y hay ahí una cosa, una impronta que me parece muy importante de rescatar, y es que en la ciudad de Guayaquil, creo que tal vez en los últimos 10 años, y por ejemplo un proyecto como la Universidad de las Artes tal vez puede también un poco fortalecer esto, ha comenzado una masa, unos movimientos de juventudes, feministas, LGBT, que poco a poco rompen esa visión monolítica, ¿no? De la ciudad perfecta, de esta más ciudad, más ciudadanía, de este Guayaquil es progreso, de este Juan Pueblo rezogante, así todo gordito y casi que pelucón, o que vemos como imagen de marca de la ciudad, ¿no? Existen como posibilidades de otras voces o de otras narrativas. En esa medida, la siguiente pregunta para cada uno de ustedes tiene que ver que desde su práctica, desde su oficio, desde su trabajo, ¿cuáles consideran que son los problemas fundamentales en el uso, en el acceso, en el disfrute del espacio público de la ciudad? Comenzamos con Emilien. Sí, bueno, ahí sí el tema es bastante amplio, tiene algunas perspectivas desde la cual podríamos comenzar a hablar. Hay un modelo que se ha repetido alrededor de toda la ciudad para los espacios públicos. Hablemos de parques, ¿ok? Y es como si alguien que maneja esta parte de aquí ha considerado que todos los barrios de Guayaquil tienen las mismas acciones, hacen las mismas actividades, tienen los mismos rangos de edad de las personas. Entonces, es como si hubieran decidido poner la misma pastilla para todas las enfermedades. En todos los barrios se repite este mismo modelo y no se estudia qué se necesita en estos lugares. Por ejemplo, hay parques donde hay juegos infantiles y no hay niños, ¿ya? Entonces, es como no se piensa en los espacios públicos para la gente que vive alrededor de esos espacios públicos. Entonces, ahí se está poniéndose en evidencia un desperdicio de recursos, porque eso sería necesario en otro lugar y en ese lugar se necesita otra cosa. Entonces, no se piensa en los espacios públicos para el público. Y ese es un problema muy, muy importante dentro de la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, la mayoría de proyectos dentro de la ciudad no se conciben tampoco desde una forma integral. No se adaptan a la comunidad. En algún momento cuando hablábamos de esto de lo de letras vivas, que fue algo que estaba en los espacios públicos, ¿verdad? Como poner una frase ahí y no llevar el contexto para que la gente pueda entender de qué se trata, por qué está ahí, de quién está hablando, de qué se trata.
es realmente un desperdicio. Entonces, es como si no pensaran de una forma más integral para todo lo que tiene que ver con espacios públicos. Porque justamente yo, dentro de entender y tratar de comprender algunos de los errores que pasan dentro de la ciudad, es que la mayoría de espacios públicos, como mencionó hace un momento X, los espacios públicos, ¿no? Están pensados como un lugar para comercializar productos, ¿no? Como decía también Billy, es como una percha para vender cosas, ¿no? Cuando en realidad los espacios públicos son una representación física de nuestra cultura. Y si en esos espacios no está nuestra cultura, esos espacios ya dejaron de ser públicos y como decía también Valentina, no sentimos que nos pertenecen, porque en realidad deberíamos de sentir que nos pertenecen todos los lugares públicos, porque son públicos, ¿verdad? Entonces, también se ve a los ciudadanos en la mayoría de estos lugares, se los percibe como consumidores y solamente se los ve a los ciudadanos como consumidores, cuando los ciudadanos somos eso, somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos derechos y tenemos responsabilidades. El cuidado de los espacios públicos, por ejemplo, si siempre hay un guardia, si siempre hay alguien que me dice lo que tengo que hacer en el espacio público, o si ese lugar no está creado pensando en mis necesidades, es difícil que yo pueda sentir pertenencia a un lugar. Porque solamente, es como si yo fuera como si yo estoy en un centro comercial, en una tienda. Ese lugar está hecho para que yo consuma, no para que yo lo disfrute. Y ahí hay un problema muy grave del espacio público, porque el espacio público debería de ser concebido para que todas las personas puedan disfrutar sin consumir. Porque en el momento en el que consumimos, nos diferenciamos en estratos sociales y de poder de compra. Entonces, en ese momento ya no somos solamente ciudadanos, ya no compartimos el espacio de la misma forma. Entonces, volvemos al hecho de que a ese ciudadano ya no se lo ha percibido como un ciudadano que va a ese espacio público a disfrutar, sino que va a consumir y hay que verlo como un consumidor. Entonces, nos es difícil pensarnos como ciudadanos que disfrutan de un espacio público libremente y con igualdad. Nosotros, por ejemplo, tenemos también un activismo que es de Revitalicemos Guayaquil, que son ferias de emprendimiento. Y hemos realizado algunas ferias y fue todo muy bien, ¿no? Habíamos trabajado muy bien, con muchos emprendimientos, con muchas personas que justamente después de la pandemia nos organizamos y trabajamos en esto con otras personas también. A la cuarta feria nos llegó todo un equipo municipal, policías, de todo. Una cosa, pero como si éramos, o sea, yo ni siquiera en la penitenciaría he visto tantos policías. Así. Vinieron, pero con todo, ¿no? Y evidentemente nosotros, pero ¿qué estamos haciendo de mal? O sea, yo puedo entender que me digan, no, es que tienes que solicitar permiso. Por último, que me digan, ok, todo está en orden, no hay ningún problema. Pueden continuar su feria, pero la próxima pueden, o sea, hablamos, ¿no? Estamos hablando de un espacio público que nos pertenece a todos. Era en un parque, ¿ya? De una ciudadela cerrada donde participaba la gente del barrio con sus emprendimientos, comida típica, etc. Cabe indicar que no se cobraba un centavo por los espacios para la feria, era realmente un espacio de organización. Lo que hacíamos nosotros como colectivo era llevar arte. Teníamos teatro, títeres, música, para dar un poco este espacio de emprendimiento, algo de cultura a la ciudadanía, ¿no? Y eso estaba mal, porque no habíamos solicitado los permisos correspondientes para el uso del espacio público. ¿Ya?
Bueno, hicimos una feria después porque queríamos saber si de verdad, cómo funcionaba, pues no todo esto, ¿no? Que parecía que era muy fácil esto de solicitar un permiso. En realidad, con esto de que yo trabajo también con lo del bosque Samanes, he conocido a mucha gente que trabaja dentro del municipio, que es muy colaboradora y trabaja dentro de sus posibilidades, aunque hay mucha burocracia, evidentemente, ¿no? Pero es una cosa, o sea, tú ingresas un trámite, tienes que esperar, tienes que llamar para ver que te ayuden, que esto, que lo otro, cuando no debería de ser así. Si el espacio público está utilizado por los ciudadanos de una forma positiva, no debería de haber ningún impedimento para hacerlo. Inclusive habíamos tomado la precaución que ni siquiera haya bebidas alcohólicas, por evitar, ¿no? Y aún así, ya te digo, nos enviaron, pero un montón de gente. Para un parque que ni siquiera tiene mantenimiento, ¿no? Para un parque que está casi que abandonado hace muchísimo tiempo, pero se acordaron ese día que ahí había un parque. Entonces, hay un problema importante. Yo considero que la burocracia evidentemente no, nos gana, ¿verdad? Mucho espacio. Hay muchas personas que trabajan en estas organizaciones, en estas instituciones, ¿verdad? Yo creo que algo muy importante que quizás está conectado dentro del tema de los espacios públicos. El municipio de Guayaquil hace mucho rato le quedó pequeño a la ciudad y es imposible que esté conectado con todos los sectores de la ciudad. Entonces, esto impide que se facilite muchas cosas dentro de las comunidades. Entonces, nosotros, por ejemplo, como gestores, tenemos que trabajar con un municipio que a veces no conoce el lugar del que le estamos hablando. ¿Ya? Por ejemplo, me pasó a mí con el bosque Samanes 1. Yo vivo en Samanes 1 y que estamos en el norte de la ciudad, o sea, tú vas por la Francisco Orellana, ves los árboles y mínimo te preguntas, ¿qué hay allá? Porque todavía está en una zona elevada, se lo ve. Y todas las personas que vinieron a conocerlo por una invitación que hicimos públicamente dentro de redes sociales, llegaron y nunca en su vida estas personas habían puesto un pie en este bosque. Y es por eso que me atrevo a decir que el municipio puede tener a personas que trabajen con la mejor de las voluntades también dentro de algunas secretarías o direcciones, pero ese municipio ya no puede con lo grande que es la ciudad, con los diferentes matices que tiene cada barrio, cada comunidad. Entonces, es importante que inclusive dentro de lo que se trabaja en la cultura de la Casa de la Cultura de Guayaquil, se conecten con toda esa inmensidad que es Guayaquil, que es imposible que en la actualidad lo maneje una secretaría, una dirección, una esto, uno lo otro, es imposible. ¿Ya? Bueno, eso. Gracias, Emilien. De verdad, sumamente interesante lo que estás mencionando acerca de estas trabas, incluso ya de la conformación política de la administración de la ciudad. Continuamos con X. Digamos, a mí el principal problema en la discusión sobre el destino del espacio público es decir, mi gran pregunta es qué tipo de ciudadanía se gesta a través de este tipo de prácticas, estrategias, dispositivos, etcétera, ¿no? Y lo que yo veía para el caso guayaquileño en las zonas intervenidas, ¿no?, es que se estaba gestando una ciudadanía de vitrina. O sea, no solamente está el aspecto comercial, que ya lo han subrayado varios de ustedes, que es obvio, es evidente, ¿no?, sino también el hecho de que lo que era público ha sido redefinido como algo que no puede ser apropiado espontáneamente. Es decir, uno no puede utilizar el malecón, los jardines del malecón, no creo que haya cambiado eso, por ejemplo. No es que uno podía ahí instalarse a tocar una planta o lanzarse en el césped. O sea, y recuerden ustedes que al principio, cuando inauguran todo el malecón y tal, había unas políticas de control del cuerpo muy marcadas, la exclusión de grupos homosexuales y transvestistas. Se reservaba el derecho de admisión. Se reservaba el derecho de admisión, pero que estaba dirigido a esta gente o a aquellos
jóvenes que parecieran pandilleros, con lo cual evidentemente había un discurso de clase, raza, género, que era extremadamente excluyente. Yo creo que eso se fue modificando gracias a lo que Billy decía, es decir, gracias a una presión de los movimientos sociales para ir como modificando un poco ese tipo de rigidez, ¿no? y de prácticas discriminatorias, abiertamente discriminatorias. Y al mismo tiempo lo que se genera es este tipo de paisajes que están pensados para que la gente pasee, compre y no se apropie. O sea, lo que menos puede hacer uno es como apropiarse en términos de apropiaciones espontáneas de este tipo de espacios, ¿no? Y eso me parece extremadamente problemático. Ahora, dicho eso, esto es una tendencia global, o sea, ese modelo de imposición, digamos, de estos proyectos de renovación urbana. Recuerden que el caso de Guayaquileño ha sido celebrado como exitoso en muchos otros sitios y ha sido replicado. Yo me acuerdo que hay uno, incluso en los pueblitos que alcancé a ver yo en Ecuador, en los pueblitos costeños, la instalación de estos simulacros de malecón, porque eso es lo que es, ¿no? Con el uso de palmeras, con el uso de más o menos de la misma lógica estética y tal, así fueran de 10 metros, es una cosa alucinante. Entonces, nuevamente, esta idea de ciudadanía de vitrina me parece que es lo más problemático realmente, porque tiene las consecuencias que tiene, es decir, no son espacios de encuentro, sino de pasaje, que es muy diferente. Gracias. Vamos a Valentina, a escucharte. Sí, creo que definitivamente no, nos han quitado el espacio público, como política pública nos han quitado el espacio público, pero también como ciudadanos los hemos dejado quitar. Con sus honrosas excepciones, que creo que estamos todos aquí presentes y hay muchas más para afuera, todos hemos hecho mucho trabajo para que no nos quiten ese espacio público, pero finalmente ha sucedido, ¿no? Y debo decir que hay una ciudad, que no es Guayaquil obviamente, que tiene unos parques abiertos, que tiene unos parques sin rejas, donde la gente está hasta las 11, 12 de la noche y más, paseando con su familia, con niños, con patinetas, con juguetes de pronto medio caros, pero están paseando en el parque. Y realmente tuve la oportunidad de estar ahí un poco más de un año, y esa experiencia de tener acceso al espacio público fue muy refrescante. No sé si, espero que Puerto Viejo contagie este tipo de parques al resto del país, así como Guayaquil ha contagiado los malecones cerrados incluso, y los parques cerrados. No sé si se esté dando o no. Creo que lo de Puerto Viejo es un caso muy reciente todavía. Pero quería hablar sobre la parte cultural, sobre los servicios culturales desde lo público, ¿no? El acceso a la Casa de la Cultura, el acceso al museo, el acceso al museo de la ciudad o a la biblioteca de la ciudad o al Sistema Nacional de Bibliotecas que ya no existe o lo que quede de él. Hablando en términos económicos, que aparentemente son los únicos términos en los que el mundo entiende hoy en día, hablemos de oferta y demanda. Entonces, hay una demanda que la ciudadanía no está necesariamente ejerciendo o la ejerce muy poco, y hay una oferta que nos está llevando hacia otros caminos que son los caminos que se han descrito, ¿no? Los caminos de la vitrina, los caminos del consumismo, etcétera, del no uso de ese espacio público. Y, por ejemplo, ¿cuál es el rol de una Casa de la Cultura? ¿Cuál es el rol de un museo público? Para mí, esos espacios deben de hablar con la ciudadanía y deben de ofrecer el servicio no solamente dentro del espacio, sino también fuera de él.
en ese sentido creo que Espacio Vacío fue mucho más un espacio público de lo que hasta el día de hoy son ciertos museos u otros espacios, ¿no? Incluso el acceso de los artistas. Hoy en día vemos que muchos museos están llenos de los artistas que antes decíamos emergentes, cuando nosotros éramos jóvenes, pero ya no son emergentes, ya son los artistas, no diríamos consagrados necesariamente, pero digamos que son los artistas mainstream, ¿no? Que son los que están ocupando los museos actualmente, y me pregunto qué está pasando con los artistas emergentes ahora. ¿Qué tipo de acceso están teniendo a los espacios de exhibición? O a los medios para poder producir, o a los medios de producción. Entonces, en ese sentido, creo que es importante pensarse cuál es el rol de estos espacios culturales, qué tipos de servicios deben de ofrecer, y si la ciudadanía no los está demandando, entonces, ¿qué hacemos para educar a esos públicos? Aunque suene impositivo, pero ¿qué hacemos para desarrollar públicos que nos empiecen ya no estoy en el sector público, pero que empiecen a demandar al sector público otras necesidades, más allá de la vitrina, más allá del espacio de consumo económico, sino el espacio de apreciación cultural, ¿no? Creo que esa es una discusión que la hemos tenido desde hace muchos años, pero no veo que llegue a ningún lado todavía. En ese sentido, quizás la intención de hacer política pública fue esa, ¿no? El régimen integral de educación y formación en arte, cultura y patrimonio, eso es lo que pretendía, tener provocar ese acceso o esa educación, o ese tiz, ese engaño o ese sabor, para que la gente se interese en ver algo más allá de sacar el dólar. Ok, gracias. Te adelantaste un poco a la siguiente pregunta, que también tiene que ver con esta reflexión sobre el rol que van a tener, que deberían tener estas instituciones, pero es bueno para que lo vayamos un poco pensando. Es momento de escuchar a Nadia. Ay, muchas gracias. Valentina. ¿Compartir pantalla? Sí, quiero compartir pantalla, pero ahí voy. También lo que decía Valentina, y un poco uniéndose un poco antes lo que decía Billy, es que sí creo que hemos, al menos en Guayaquil, en espacios muy pequeñitos, intentado hacer ese ejercicio, incluso Emiliano lo ha contado, pero vienen las fuerzas social cristianas y nos dicen permisos. Y de repente ya nos apagan toda la fuega que tenemos y todas las ganas que tenemos de hacer cosas diferentes. Con respecto a la pregunta, una de las dificultades o problemáticas que hemos nosotras vivido es la falta de apertura de las autoridades competentes, ¿no? Entre comillas, competentes, para facilitar el uso del espacio público. Y ahí es cuando yo quería mostrarles una foto que es del 8M de este 2021, y somos todas las mujeres cerrando la avenida Malecón en plena lluvia, porque si bien nosotras, y aquí recuerdo también lo que dice Billy, nosotras no, desde el 2018 que organizamos el Movimiento de Mujeres Diversas en Resistencia, que organiza las marchas, nos autoconvocamos para ello, informamos al municipio lo que vamos a hacer. Nosotras nos autoimpusimos nunca más pedir permiso, sino informar lo que va a pasar. Y en esta información que damos, les contamos la ruta, las necesidades que tiene la marcha, porque somos ecuatorianos, primero, y segundo, somos gente guayaquileña. Y somos muy agresivas, las personas, yo lo entiendo, ¿no? No quieren que nadie les cierre las calles, peor si está lloviendo a cántaros, si se está inundando el malecón, quieren llegar cuanto antes a su casa, y no teníamos el apoyo ni de la policía, ni del ATM, ni de nadie. Entonces ahí viene cuando nosotras decimos, me cuidan mis amigas y no la policía, y cerramos esta calle en medio de una lluvia fortísima. Y dijimos,
aquí lo hacemos y ahí demostramos que el espacio público es nuestro, a pesar de que es deber y tenemos el derecho a la protección y la seguridad, lo sabemos, pero no, afortunadamente no hemos sido víctimas de que nadie nos atropelle, pero sí que hemos estado a punto de ser atropelladas por motos, por carros, por supuesto nos insultan, nuestro derecho a ejercer la protesta y todo lo demás, pero al final del día nosotras nos aguantamos todo esto y seguimos y ocupamos las calles de este modo, ¿no? Cerramos las calles, nos paramos ahí, usamos la cuerpa como parte de la resistencia y nos tomamos las calles. Entonces también quería compartirles en esta pregunta, cómo accionamos con varias personas, les pregunté a algunas compas y les quiero leer un mensajito de Ana Carrillo, que es una compa que yo amo y admiro muchísimo, y entonces dice: solo quiero decir que la activación del espacio público desde y con las colectivas e individuas feministas me da fuerza y me ayuda a entenderme dentro de un entramado de violencia patriarcal, y por lo tanto poder identificarla y combatirla. La juntanza me ayuda a sentirme acompañada y en conversa con otras, y acompañar a otras. Así hacemos una ruta para politizar en lugar de lo privado. El lugar de lo privado, para pensarnos y entender nuestras historias personales, para evitar la repetición de esas violencias. Creo que el espacio de la calle, desplazarnos en él, nos permite una pedagogía que sirve para la organización, para la protesta y para conversar sobre cómo podrían ser las cosas. El momento de organizar las marchas, siento que este trabajo es importante para convocar o invocar a ser colectivo en el que nos transformemos. Es como preparar la casa, y aquí se unen nuestras ideas del hogar, donde va a vivir un gran monstruo. Es arreglar un momento de conciencia y soberanía. Y también pedí a otra compa que está en el anonimato, que también nos ayuda a organizar las marchas, y aquí un poco escuchando lo que decía Billy, Emilien y X, y el X, a esto se reduce el social cristianismo, ¿no? Y esta es su expresión del uso del espacio público para ella. Esta es la problemática. Tanta plata y tan mal gusto, y además comparte esto: peligro, zona regenerada. Y es donde convivimos todos los días, ¿no? Y pasan estas cosas, ¿no? No conocen ni usan el espacio público, por lo tanto, no conocen las necesidades que la ciudadanía y las mujeres, o incluso las personas con capacidades especiales tienen, y cometen este tipo de violencias. Y les voy a compartir por último un audio de Valeska Chiriboga, que es una joven feminista brillante, así que espero que lo puedan escuchar. Ay. A ver, yo creo que uno de los principales obstáculos y problemas en todo esto del espacio público en Guayaquil, como activista, creo que tiene que ver la apropiación de los espacios públicos. O sea, creo que en Guayaquil el tema del espacio público está condicionado por, más allá de todo el tema, digamos, administrativo de una ciudad y el tema municipal, está condicionado por poderes y grupos económicos políticos que han hecho, digamos, de esta ciudad lo que conocemos hoy en términos de espacio público, ¿verdad? Entonces, frente a esas relaciones de poder, digamos, y frente a estas dinámicas de lógicas de cómo han construido esta ciudad en términos de desigualdad y demás, cómo el activismo, y puntualmente el activismo feminista, se reapropia de eso, ¿no? Y ahí es cuando, porque, digamos, claro, igual y hay cosas que se hacen en el espacio público, hay acciones que se hacen por fuera del activismo, digamos, hay cosas que se hacen públicamente, pero creo que cuando es el activismo, cuando son los movimientos sociales los que hacen esa apropiación del espacio público, es incómoda, obviamente, porque le hace una contra y una contraparte al poder. Entonces, creo que ahí nace el principal obstáculo, y es como repensar cómo para los activismos es, aparte de más complejo, también significa pelear contra un sistema. Entonces, creo que eso sí hace un poco de sentido, pero bueno, ahí me parece.
esa es Valesca Chiriboga y he querido un poco recoger algunas de las muchísimas voces que somos cuando nos unimos a combatir esta problemática que es la privatización del espacio público. Y me recuerda mucho al principio también, y me olvidé de mencionarlo antes, lo que decía Alexis, las palabras de Naomi Klein, de su libro La doctrina del shock, ¿no? Siempre nos quieren vender un modelo que privatiza todo, que se supone se vende como mejor. Y nosotras estamos, bueno, la ciudadanía está tan en shock que se deja en tu cara, aunque no sea un gran término, pero es básicamente lo que nos hacen. Eso es, doy de paso. Muchísimas gracias, Nadia, por tu voz y por traer estas otras voces de la colectiva. Fantástico. Billy. Sí, bueno, creo que el escenario de consumo que hemos descrito a propósito del espacio público está claro y es, creo que, un asunto, digamos, prioritario en cuanto a las dificultades, ¿no? Que restringen, digamos, derechos y libertades. Ahí también creo que cabe dejar como mucho más claro el hecho de que no estaba tratando de naturalizar la confrontación que, digamos, la acción pública de organizaciones sociales tiene constantemente con la fuerza pública, digamos. Creo que Guayaquil diariamente, por decir algo, es escenario en ese espacio público, sobre todo en el centro, de gente reclamando. Y eso es algo que hay que ponerle asunto, porque bueno, es para mí, viéndolo de manera positiva, una expresión de salud. Es decir, esas contradicciones que naturalmente existen de negación de derechos, porque, digamos, vivimos en una sociedad de desigualdades, se expresan en el espacio público y la gente reclama derechos. Y esa, digamos, evidencia del conflicto, yo creo que es positivo visibilizarla y obviamente hacer y exigir que estas instituciones actúen y que el resto, porque es un hecho comunicacional, ponerse con un cartel frente a un edificio, se sienta reconocida, ¿no? Me refiero a que no es un individuo, sino que hay alguien que se atreve a, y los otros vemos eso. Y entonces creo que ese es un síntoma de salud social. Ahora, otra cosa es que venga el garrotero y te dé en la cabeza, que obviamente eso es un abuso de autoridad y no cabe. Estoy hablando simplemente del hecho de manifestarse pacíficamente por malestares, ¿no? Y eso creo que eso ocurre en Guayaquil y constantemente, yo diría casi a diario. Ahí hay acción pública de distinto tipo en esto. Y bueno, eso como para, digamos, poner en este relieve, ¿no? La posibilidad de reconocer esas acciones. Lo que sí creo que no tenemos la suficiente fortaleza en relación a poder analizar y reflexionar sobre esto que vivimos. En Guayaquil lo que menos hay, y eso los ejemplos abundan, es lugares de encuentro, digamos, para reflexionar, para disfrutar de la cultura y demás. Ahora mucho menos. Yo creo que tal vez en algún momento hubieron incluso muy lindos recuerdos de lo que debe multiplicarse por 1000, pero al contrario se han ido cerrando, dejando en abandono y en la, digamos, sí, abandono, espacios de encuentro cultural, de disfrute de las culturas. En esto, creo que ese es un problema, ese es un real problema en esto, en Guayaquil, ni las universidades que todos están viendo al mercado también,
ni otros lugares están. Y claro, Valentina sí nos plantea una pregunta a propósito de dónde están estos artistas, estos gestores culturales desarrollando su trabajo, porque existe. Eso nunca ha necesitado la institucionalidad para desarrollarse. Hay, como saben, digamos, aguas subterráneas constantes en las sociedades que no necesariamente siempre todo está a flor de piel y es visible, pero existe, porque es una necesidad humana y esto ocurre. Entonces creería que hay necesidades de promover esos encuentros y sacar a la luz, digamos, esto otro que está, digamos, bajo superficie y que existe, sin duda, en una sociedad tan reprimida como y conservadora como la guayaquileña. Creería que cabe tener eso como mirada. A propósito de la siguiente pregunta, donde podríamos tal vez desarrollar un poquito más esto, pero sí quisiera también que miremos a las comunidades guayaquileñas en esto. Aquello que no es del centro, digamos, aquello que en principio no está dentro de la lupa de la regeneración urbana, porque parecería ser que ahí se concentra todo, pero no, el espacio público aún es mucho más adverso allá, en esos espacios que ni siquiera existen. O sea, ese parque que acá está cerrado, allá ni siquiera existe. Esa casa comunal que de repente resulta tan vital para esas comunidades que necesitan discutir sobre las cosas que pasan y organizarse, no existen. Las organizaciones comunitarias que muy poco se encuentran, digamos, activas y con mucho pulso, con mucho coraje, se reúnen en las casas de sus líderes. Ahí y a punta de pulso, como digo, se mantienen, incluso señaladas como responsables de la expansión del contagio para cuando la pandemia, porque eran las malcriadas, la población, digamos, de sectores populares, digo, ¿no? Los medios de comunicación las señalaron como las de mala conducta, por su necesidad de salir a vender y sobrevivencia en esto. Pero nada de eso ocurrió, ¿no? Y estas personas que jugaban en el campo de golf en San Borondón, digamos que quedó ahí matizado, no se reconocía eso. Digo esto como para ir ganando también un poco de amplitud en este diálogo. Perfecto, muchísimas gracias, Billy. Y colocas un tema importante que es para la última pregunta para cerrar, que tiene que ver con, claro, no mirar cuando decimos Guayaquil y pensamos en el proceso de regeneración urbana, pensamos en estos lugares cerrados, pero Guayaquiles son muchas, no existen una diversidad de ciudades. En esa medida me gustaría que cada uno de ustedes pueda hacer una breve reflexión o aporte o comentario de cómo ven, cuál creen que sería un aporte fundamental desde las artes, desde las instituciones que promueven servicios de arte, servicios de cultura, para pensar en el espacio público desde una reflexión, desde una perspectiva más incluso democrática, de acceso y de disfrute, en donde la potencia de la libertad sea más fuerte que la potencia del consumo, ¿no? Que es lo que vemos que es como que el eje que vertebra la administración local de la ciudad. Entonces, quisiera un poco esta reflexión, es decir, ¿qué podrían hacer? ¿Qué deberían hacer? ¿Hacia dónde deberían ser estas miradas de las instituciones de cultura? Bueno, lo primero es que, por lo menos yo, si tú me preguntas a mí, ¿en qué yo pienso cuando pienso en la Casa de la Cultura del Guayas? Yo pienso en un lugar, algo físico, una casa, un lugar, bueno, lo que conocemos como el edificio de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Pero en realidad ese es el problema, que todos cuando pensamos en una institución como la Casa de la Cultura pensamos en un lugar y no como en una institución, como en algo que puede ofrecer y dar cultura más allá de las cuatro paredes que hacen esta dirección, ese domicilio, ¿verdad? Cuando uno piensa que para una ciudad tan grande como Guayaquil existe solamente una Casa de la Cultura y una agenda
que conocemos los mismos de siempre y que frecuentamos los mismos de siempre y que siempre somos los mismos, los que vamos a todos los eventos, los que nos saludamos, los que estamos, porque esa difusión no la conoce nadie. La página de la Casa de la Cultura en Internet o en redes sociales es pobre, ¿ya? Entonces, no tenemos realmente no sabemos que podemos contar con la Casa de la Cultura. Y así igual con muchísimas otras instituciones, por lo menos nosotros como activistas, yo ni siquiera se me ha ocurrido hacer alguna actividad con la Casa de la Cultura, nunca, ¿ya? Y si a mí, que estoy en esto, no se me ha ocurrido, peor al resto, pues, ¿no? O sea, solamente así ya nos podemos dar cuenta como por encimita de cuál es la relación entre el ciudadano e instituciones como esta. ¿Ya? Es una relación mala, nula. ¿Ok? Entonces, en el momento en que la Casa de la Cultura deje esas 4 paredes y comience a involucrarse un poco más con la ciudad, ¿no? Que se mezcle con otros gestores culturales, que lleguen a otros barrios y que puedan, de alguna forma, ¿no? Estos gestores culturales representar a otros sectores y podamos llegar justamente no con este modelo único de lo que representa la cultura en Guayaquil, sino que en el momento en que vamos y conocemos a otros gestores culturales que van desde otros barrios que representan otras necesidades, que representan otras formas de ser, ¿no? Podemos realmente hablar de una cultura que puede realmente florecer en Guayaquil, ¿ya? El problema justamente es que para todo lo que pasa, para todo lo que sucede en Guayaquil, es como si hubiese solo un modelo. Y si no entramos dentro de ese modelo, entonces no existimos. Y lastimosamente es como si para acceder a todo lo que tiene que ver la cultura, tenemos que entrar en un modelo. No podemos ser otra cosa. Tenemos que entrar en un modelo para poder acceder. Entonces, no es que la Casa de la Cultura se está adaptando a la cultura de la ciudad. No. O está respetando o está fomentando la cultura. No, es que todos tienen que acoplarse a la cultura que ellos quieren imponer. Y no es así. Porque la riqueza de una ciudad es su gente. Y si todos tenemos que pasar por un filtro para acceder a esto, entonces ya no está aportando. Ya no está cumpliendo su objetivo como una casa que cuida y que fomenta la cultura. Y para terminar, justamente alguien mencionó, me parece que fue Billy, al respecto de las casas comunales que existen en muchos lugares de la ciudad, muchos barrios, ciudadelas. Yo hablo un poco más por el norte de la ciudad, que como mencionaron también hace un rato, Guayaquil no es el centro, ¿ya? Guayaquil es mucho más que eso. Y por lo menos nosotros en el norte de Guayaquil, Alborada, Sauces, Amanes, Kennedy, todo eso, no tenemos nada. Ni un solo lugar, un espacio donde podamos compartir cultura. Si yo quiero ver algo, si yo quiero hacer algo de cultura, yo tengo que ir al centro. Entonces, la cultura no es para todos. ¿Ya? Y las casas comunales, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de la Casa Comunal de la Ciudadela Simón Bolívar. Estuvo algún tiempo administrada por unos gestores culturales muy chéveres, que hicieron cosas muy chéveres, autogestión durante casi 1 año y medio, ¿verdad? Pero los administradores que se parecen a las administraciones del municipio, que tienen una eternidad allí, ¿verdad? Deciden que como no les genera ningún rubro a ellos, entonces se tienen que deshacer de estas personas, porque prefieren alquilar el lugar para bailoterapia, en lugar de darle cursos a los niños de pintura, de arte, de hula hula, de lo que sea, un espacio que es de la comunidad. Lo alquilan para quinceañeras y fiestas
y Dios sabrá dónde va esa plata. ¿Quién cuida eso? ¿Quién administra eso? Esos son los espacios que deberían de ser utilizados por los gestores culturales, por la Casa de la Cultura, por todo lo que tenga que ver con esto, para poder llegar con actividades culturales que enriquezcan y que fomenten la cultura dentro de la ciudad. Yo, por ejemplo, puedo decir que estos espacios de las casas comunales, en lo que es Guayaquil, por lo menos al norte de la ciudad, no tienen ningún uso comunitario. Ahora se usa mucho esto de lo de las ferias. Vamos a hacer una feria, pero volvemos a lo mismo, al consumismo, porque no está fomentando algo cultural, algo permanente, porque la cultura es permanente, ¿ya? El consumismo es esto, y la cultura es algo que debe de perdurar. Y aquí, en todos estos espacios públicos que se están usando de esta forma, solo se está viendo como un lugar para consumo. Y a la vez, estas personas que administran estas casas comunales no le están dando el uso comunitario que deberían de tener. Y yo les puedo asegurar que hay un control cero sobre esto. Gracias. Gracias, Emilien. X. No sé, digamos, yo tengo la impresión de que algunos de los factores claves en obstaculizar, digamos, la renovación de estas instituciones, quizás el principal es que, y no es particular para el caso guayaquileño, las disputas sobre la Casa de la Cultura en el caso de Quito, en el caso de Cuenca, por ejemplo, han sido públicas, es el hecho de que hay una generación enquistada ahí, con concepciones muy tradicionales de lo que es o no es cultura. Y creo que una renovación debería poner sobre el tapete principalmente qué entendemos por eso. Porque el momento en que utilizamos cultura como palabra y no como concepto, entonces perdemos la posibilidad de implementar un proyecto coherente, ¿no? Y supongo que en parte este es el rol que continúa pasando en Guayaquil. O sea, yo les digo, yo aterricé ahí, digamos, para vivir, porque yo había hecho investigación antes desde los 80s, pero en 2001, y siento que los debates están cercanos. ¿Por qué? Porque hay una generación que está enquistada, que no quiere soltar eso, que se burocratizó brutalmente, por un lado. Y por otro lado, me parece que la cuestión conceptual es el segundo punto, ¿no? Y el tercer punto es, ahí me corregirán ustedes porque no he estado tan cercano, pero el problema del financiamiento de estas instituciones. El recorte de presupuestos sobre cultura que ha venido ocurriendo, supongo que está ocurriendo en este mismo momento. Y si es que no tienes una institución que sepa cómo levantar fondos, ese es el problema. No solamente, digamos, los fondos del Estado y tal, que corresponden por ley, lo mínimo, sino instituciones que realmente sean empresariales en el sentido bueno de la palabra, es decir, en el sentido de que logren financiar proyectos grandes de una u otra manera. Sin ello, muy difícilmente se puede llegar a las comunidades. Me parece que ese es el desafío, es decir, lo que ustedes bien dicen, sacarla a la institución del edificio para poder como ayudar al acceso igualitario. Yo sé que esto es utópico, pero por lo menos más democrático en los barrios, comunidades, etcétera, ¿no? Porque la centralidad que tiene ese edificio dice mucho de, digamos, la forma de pensarse de estas instituciones. Y lo que yo veía en Guayaquil, lo que realmente me interesó, es que iniciativas particulares, recuerdo la de Valentina, evidentemente, con su extraordinario espacio vacío, es decir, aglutinar a gente, gestores culturales de esa manera, me parece, tener una red como claramente estructurada para poder tener un apoyo y para poder visibilizarse y eventualmente para levantar fondos, porque si es que están en una institución quebrada,
y esa es mi impresión, no solamente, ojo, no solamente la Casa de la Cultura de Guayaquil, ¿no? Nacional. Me parece que el sistema de cultura el sistema de gestión cultural en el país está seriamente impactado desde hace unos años atrás. Y creo que es una combinatoria de estos tres factores, ¿no? Ahí hay un desafío mayor, yo creo. Sí. Lo que planteas es importante, ¿no? Porque es también pensar, normalmente cuando abordamos estos temas, pensar en micro, ¿no? Y como no vernos dentro de una especie de corredor cultural mayor que tiene que ver con todo el país, con todo lo que representa el sistema de cultura y cómo las organizaciones necesitan realmente articularse para generar, es decir, como para que puedan subsistir, que son estas redes que no solo proveen dinero, que es necesario, obviamente, sino también proyectos, personas, organizaciones, colectivos que hacen por lo general proyectos que vitalizan todo y que a veces la institución pública lo que intenta es crear, ¿no? Crear cosas, ponerse a crear cuando es la sociedad, los actores y los gestores quienes ya tienen proyectos que lo que hay que hacer es viabilizar las condiciones para que se den, ¿no? En lugar de estar como institución pública ejerciendo como curador, ¿no? O ejerciendo como creador, sino es generar condiciones, ¿no? Nadia, te escuchamos. Valentina. No, Valentina. Brevi. Brevi habla. La Casa de la Cultura no es de Guayaquil, es de Guayas. Guayas. Es de Guayas. Y eso creo que es muy importante tener en cuenta, que no debe atender solo a los 3 millones de habitantes de Guayaquil, sino a los 6 millones de la provincia de Guayas. Que ahorita no estoy actualizada con los números, pero por ahí van. Entonces, cuando hablamos de que la Casa de la Cultura lleve el espacio, llegue al espacio público, no es solo en Guayaquil. Y realmente, como sabemos, con las limitaciones que tiene tanto de presupuesto como de infraestructura, se hace aún más difícil pensar en cómo atender a toda la provincia, ¿no? Una de mis obsesiones últimas es la relación entre economía y espacio público. Y en eso el tema de las regeneraciones urbanas y cómo estas regeneraciones urbanas afectan el sustento de las personas alrededor o dentro o paralelo a esa regeneración urbana, particularmente los artistas, que es el sector en el que más trabajo. Y lo vimos con la pandemia, como lo mencionaron. Las necesidades básicas no están atendidas en la ciudad. O sea, vivimos en esta ilusión de que los guayaquileños tienen cierto nivel de vida o cierta capacidad adquisitiva, o que somos clase media y por ende tenemos cierto acceso a consumo, tenemos algo ahorrado en el banco, cuando la realidad es totalmente distinta y el escenario que nos planteó Billy durante la pandemia, que todos lo conocimos, ese es, ¿no? Es el que no podemos estar un mes sin trabajar. Porque si si estamos un mes sin trabajar, no tenemos cómo pagar el arriendo, no tenemos cómo comer. Y esas son necesidades básicas. O sea, no estamos hablando de que si tengo plata para irme de viaje, para subirme al bus e irme a la playa. No. Estoy hablando de cómo sobrevivir durante un mes, sin trabajo, sin un ingreso de recursos. Y en ese sentido, creo que estas instituciones, ya sean de cultura o de cualquier otra cosa, pero particularmente las de cultura y las de cultura en relación a los artistas, deben concebidas como espacio público, no solamente en su edificio, no solamente en su espacio, sino en su planificación y la política que ejercen. Es decir, la política pública, la política de proyectos de planificación de la Casa de la Cultura es tanto espacio público como la calle. Y creo que es importante entender que eso es parte del espacio público. Porque eso implica, si lo comprendemos de esa manera, eso implica que nosotros como ciudadanos tenemos no solamente el derecho, sino también la responsabilidad de acceder o de opinar y participar en la generación de esas políticas públicas. Entonces, es la institución, si
por A o B, C motivo, los ciudadanos no estamos ejerciendo ese derecho de acceder a la planificación, al desarrollo de las políticas públicas, entonces creo que ese cambio, como mencionaba X, ese giro podría darse si es que la institución empieza a pensarse que todas sus actividades son espacio público, que sus reuniones son espacio público, que sus decisiones son espacio público. Y yo sé que es utópico y entiendo las complicaciones, entiendo que estar de gestor cultural dentro de la Casa de la Cultura y decir voy a hacer una reunión pública con absolutamente toda la ciudadanía y tomar decisiones es irreal, pero creo que debemos de crear mecanismos para que de alguna manera filtrar esas tomas de decisiones a la ciudadanía. ¿Cuáles son esos mecanismos? Hay múltiples. El espacio vacío era, usa el formulario, llena el formulario, el primero que llena, el primero que usa. Ese, por ejemplo, es una forma de filtrar esa decisión a la ciudadanía y decir, ok, ustedes tienen poder de decisión sobre quién habita el espacio. Pero eso era una cosa privada, eso no es suficiente. Eso era una cosa privada, una cosa chiquita, aunque podrá haber tenido un impacto mayor, pero realmente era una cosa mínima, sin presupuesto, sin nada, que funcionó durante tantos años. Pero eso que está en micro, hay que llevarlo a lo macro. Uh-huh. Y sí, siempre tener claro que la institución es espacio público, no solo el edificio, sino también las políticas que genera. Y que las personas que trabajamos en esa institución en uno u otro momento, finalmente, somos servidores públicos. O sea, somos servidores. No tenemos el poder, que es lo que X dice la gente que se ha enquistado en estos lugares y se asumen ese poder. Mentira, ese poder no es de ellos. Y esa mentalidad es la que tenemos que cambiar. Entender que el poder no es de ellos, el poder es de la ciudadanía. Por ahí mi reflexión. Y está en la etapa negativa. Estoy en la etapa negativa. Me encanta eso. Gracias, Valen. Nadia. Qué difícil ir después de todas estas. Ya se viene Billy luego. Pero escuchando un poco las reflexiones de las personas que me antecedieron, todo se reduce también, no sé si solo decir reduce es muy reduccionista al final del día, pero para mí, y muchas veces en el ejercicio feminista, es como plantearnos dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Y pienso que sí, la Casa de Cultura del Guayas, que lo supe hoy, quizás no tuve así como, no hemos tenido, porque está en todos los letreros, y uno se piensa la Casa de la Cultura de Guayaquil, ¿no? Desde ahí, o tengo una mala comprensión lectora, o simplemente la institución falló en comunicarme que existe para Guayas, ¿no? Y creo que va un poco más por lo segundo. Pero lo que pensaba es en que creo que lo que podría hacer para incluirnos, para ser inclusive un espacio público, es generar investigación. Siempre nos preguntamos nosotras, bueno, ¿y cómo así se genera esta necesidad? ¿Cuáles son las estadísticas? O sea, al menos hablando de la violencia sexual o el acoso callejero, 1 de cada 4 mujeres, es decir, aquí somos 4, una de nosotras, y no a todas nosotras, nos han acosado en la calle. Y desde ahí nosotras generamos acciones. Entonces, creo que es un poco llevar esto a las necesidades de la gente que la va a consumir. Porque no todas las personas entienden la cultura como probablemente la entiende el o la dinosauria que está dirigiendo estos espacios, ¿no? Creo que hay que llevar la pregunta a las personas de a pie. He escuchado a Billy lo de la pandemia
Y es verdad, ¿no? Nosotras también a veces, el movimiento feminista a veces también falla en quedarnos en el centro y en no pensar en la interseccionalidad, ¿no? Cómo nos afecta a todas y a todos y a todes esta problemática de que el espacio público no nos pertenezca y que ni siquiera sepamos o que no consideremos, que también lo decía Emilien, no consideremos a la Casa de la Cultura como un espacio que puede usarse. En el movimiento Mujeres Diversas en Resistencia, es un nombre larguísimo, pero un día nos pusimos de acuerdo y ahora hay que decirlo. Necesitamos espacios para nuestras reuniones, necesitamos espacios para ensayar las batucadas, para ensayar las consignas, para ponernos de acuerdo, para hacer asambleas. Y siempre nos encontramos como dónde, y cuando queremos usar un lugar público nos sacan los agentes de control municipal, que son la Policía Metropolitana. Entonces sí, creo que es generar investigación, hacer academia. Creo que no sé si se diga, o sea, el término hacer la academia, pero creo que es eso. Creo que hay que justificar, a pesar de que es necesaria una Casa de la Cultura del Guayas, justificar el por qué existen. ¿Cuáles son las necesidades de la ciudadanía? De por qué nos pertenece este lugar y de por qué necesitamos la cultura como sea que se reconozca. Desde la gastronomía, que es tan rica en Guayaquil, hasta estos nuevos géneros urbanos que se crean en las periferias de Guayaquil. Somos solamente la sociedad civil, y me atrevo a decir solamente la sociedad civil, las que activamos el reconocimiento de la cultura, todo lo que eso significa. Reconocer gastronomías, reconocer nuevos estilos musicales, nuevos artistas emergentes que pintan en los muros, que también son reprimidos. Creo que investigación, que generar la necesidad, justificar la necesidad, no sé si, bueno, un poco en esa línea es lo que pensé escuchándolas. Ok, gracias Nadia. Quiero indicarles para las personas que nos están viendo, para ustedes también chicos, que el X tuvo que salir, él también tiene que tomar ahí, hacer un viaje para llegar a su hogar, le agradezco muchísimo, sin embargo, nosotros continuamos y finalizamos con la intervención de Billy. Sí, gracias Andrea. Y bueno, es bastante concreto lo que quisiera señalar. A propósito de cómo podríamos comenzar a ver la Casa de la Cultura, porque yo creo que es una institución que está en el centro de la ciudad, pero está en el centro de Guayaquil, digo, ¿no? Y como tal, merece mantenerla visible y con muchas expectativas con relación a lo que desde ahí se puede hacer. Creería que todo empeño por rescatarla, y esto aludiendo al hecho de que de repente la hemos perdido o la estamos perdiendo, tendría que ver con dos luchas, creería, atravesadas por un activismo que es fundamental desde mi punto de vista, y la energía de ese activismo. La primera lucha tiene que ser casa adentro en esto, porque creería que la persona que proyecta una película debería estar vestido de esa autoridad de proyeccionista. Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Es decir, que cada una de esas personas que están ahí bregando deberían tener claro el rol político que tienen en relación a lo que significa la cultura. Y el ejemplo que puede darse. Y ahí hay mucha tarea, porque parecería ser eventualmente que el conserje, y sin menospreciar ese rol, es el que podría estar a cargo
de la institución pública y no una política pública como tal. Con mucho respeto a los conserjes, obviamente, ¿no? Pero quien maneja las llaves, me refiero. No, y que realmente son quienes esto. te proveen de información y a veces la tienen más clara que. O sea. Sí, obviamente, obviamente. Entonces creería que hay una gran tarea, y quienes se embarquen y quienes han estado ahí, seguro que la están sufriendo, la han sufrido, porque trasciende a las voluntades personales, creería. Esa mecánica que ha estado ahí anquilosada y que se ha vuelto tan pesada en esto, ¿no? Seguramente es un peso, un lastre muy duro que arrastrar, que cargar, y entonces creería que ahí hay una tremenda tarea, que yo soy el primero en admirar a quienes, digamos, están, digamos, empeñadas en esto, y obviamente tienen todo el respaldo, digamos, deberían tener todo el respaldo, y yo veo ahí, no recuerdo anteriormente, pero yo veo ahora digamos, interés amplio de diverso tipo, desde las comunidades afro, pasando por, bueno, gestores culturales, por la Casa de la Cultura. No recuerdo antes haber tenido un elenco de candidatos de este calibre. En realidad, me parece, y eso lo mencionaba en casa hace poco, que hay como mucha tensión, en realidad. Y está bueno, y está bueno que lo sigamos considerando así de relevante lo que podemos lograr desde la Casa de la Cultura en esto. Y la otra tarea es casa afuera, y esta lógica de mecánica asamblearia que plantea que obviamente de toda una creatividad, ¿no? Pensando en todo lo que hay, pero yo creo hay mucho en la sinergia y en la franqueza con la que abordemos la tarea, pensando en las expectativas que tendríamos desde la ciudadanía y el rol que nos toca a cada uno. En realidad, creo que ahí hay mucha fuerza desperdigada, dispersa en Guayaquil, que vale la pena convocar, y que creo que ahí podríamos ir de menos a más logrando cosas, pero con apertura, ¿no? En todo sentido. Hasta ahí, Andreita. Ok, muchísimas gracias, Viri. Lo que dices es fundamental. Guayaquil es una ciudad que, a pesar de que podríamos nosotros haber empezado este conversatorio diciendo casi que como un diagnóstico de todas las cosas malas que existen, de las cosas tremendas, nos damos cuenta que es una ciudad que tiene muchísima fuerza, muchísima potencia movilizadora, que todo el tiempo, no solo, y voy a utilizar la palabra resistiendo, pero es un poco más allá, es una creación a través de los márgenes. Y claro, pensar en lo que pueden hacer las instituciones culturales, que son, en este caso, la Casa de la Cultura del Guayas, que cuando tú, Nadia, dices, yo recién me entero, yo creo que tiene que ver justamente con incluso estas formas centralistas en las que estamos nosotros a nivel de política diseñados y educados, y en una pedagogía de esta crueldad, ¿no? Porque solo pensamos en Guayaquil y en un Guayaquil, y no pensamos en unas otredades que están allá en las provincias. Y es fundamental que las instituciones culturales sean digamos, como dice Bill, un gran trabajo puertas adentro, pero también este trabajo por fuera que tiene que ver con la creación de corredores culturales, de diálogos, de entablar vínculos y de entablar realmente espacios en común. Lo que ha planteado Valentina me parece excepcional, y porque es sumamente importante de hacerlo. Nosotros, cuando hablamos de espacio público, y en esta primera instancia lo dijimos, pensamos por lo general en una materialidad, ¿no? En unas calles, en unos bordillos, en los parques, muy bien, pero es algo que trasciende, que tiene que ver con el derecho, por ejemplo, de una mujer que pueda ir a un lugar a cambiarle el pañal a su bebé. Trasciende al hecho de unos presupuestos, trasciende el hecho de poder ser integralmente ciudadano, de poder ejercer con una forma digna la vida en los espacios en común, y esto crea sociedad, y esto de una u otra forma aporta a una disminución o a unas visiones distintas de ciudad, y por lo tanto aporta al ejercicio, digamos, de cómo la ciudadanía no se siente tan aislada. Por lo tanto, los índices o las formas y las manifestaciones de violencia también están allí relacionadas y vinculadas.
Les agradezco un montón por haber estado aquí, por ponernos a nosotros. Yo he aprendido muchísimo de cada uno de ustedes. Su voz, su experiencia, Emilien, Valentina, el X que tuvo que salir, Billy, Nadia, de verdad ha sido sumamente bueno y sumamente poderoso escucharles a cada uno de ustedes. Entonces, les agradezco. Y a los que nos están viendo a través de los canales de la red de gestores de la Casa Morada de Corporación Imaginario, muchísimas gracias. Es importante siempre que pensemos en las instituciones culturales así, de una forma transversal, y esperamos que en algún momento podamos tener esta casa abierta para todos y para todas. Un abrazo. Voy a